Organizaciones sindicales analizan la posibilidad de realizar nuevas manifestaciones en rechazo a las políticas del gobierno de Daniel Noboa. Este 25 de julio, el Frente Unitario de Trabajadores tomará decisiones al respecto. Que no descartan nuevas movilizaciones en el país es lo que afirmó el presidente del Frente Unitario de Trabajadores, José Villavicencio, quien mencionó que el cuándo y cómo se tratará en la Asamblea Nacional del FUT programada para este 25 de julio. Hemos planteado continuar con varias acciones en distintas provincias que se han venido dando semanalmente como para las acciones que tiene planificado el Frente Unitario. Principalmente Villavicencio dijo los plantones o manifestaciones se han dado y posiblemente continuarán por 5 puntos centrales, como los acuerdos del gobierno con el FMI, la contratación colectiva, la defensa del seguro social, inseguridad y la eliminación de los subsidios. Evidentemente que las acciones van a continuar, pero ya las vamos a anunciar en la convención luego del debate. Serán plantoneras, serán debates con los ecuatorianos frente a lo que está pasando. Por ello hicieron un llamado a la unidad a otras organizaciones sindicales, como el Frente Popular, que también participará de la 19ª convención del FUT, y según su presidente analizan la posibilidad de unificar agendas. En reunión del Frente Popular en cada una de las provincias se determinó efectivamente el hecho de que es indispensable participar de esta convención. Nosotros creemos que si nos unimos estos 3 grandes sectores, el Frente Popular, el Frente Unitario de Trabajadores, al igual que la CONAIE, evidentemente que podremos hacerle retroceder al gobierno nacional en su intención de seguir incrementando el precio de la gasolina. Según Erazo, de no llegar a un acuerdo con el gobierno, estas manifestaciones podrían darse entre agosto y septiembre. Superada la elección del presidente de la Judicatura, el Consejo de Participación Ciudadana continuará con la selección de un nuevo fiscal y la renovación del Consejo Nacional Electoral. Estos procesos se desarrollan en medio de una reconfiguración de fuerzas en el pleno de ese organismo. La elección de Mario Godoy como presidente del Consejo de la Judicatura dejó la huella de una nueva mayoría en el Consejo de Participación Ciudadana, una donde han quedado por fuera el presidente y la vicepresidenta del organismo. En esa mayoría, 3 llegaron a sus cargos postulando juntos, vistiendo un mismo color. Una de ellas es Yadira Saltos, aunque dice que sí, pero no. Bueno, yo no soy de la Liga Azul, como lo quieres llamar, pero efectivamente estuvimos 7 compañeros que participamos conjuntamente. Ahora el organismo debe elegir al sucesor o sucesora de la fiscal general del Estado, Diana Salazar. Un proceso que aún ni empieza, pero que ya va generando comentarios. Un borrador con las consideraciones del proceso de selección se difundió en redes sociales. Y ahí, entre otras cosas, se plantea que en la etapa de oposición no hay evaluación oral, cosa con la que Saltos dice no estar de acuerdo. Se plantea además que personas investigadas por la justicia puedan postular. Eso es algo que sucede en todos y cada uno de los reglamentos para designar las máximas autoridades. Si no se encuentra una sentencia en firme, no se puede declarar la falta de probidad. En todo caso, dice que es un borrador apenas, que las comisiones técnicas deben reunirse y que el Pleno, la mayoría en él, decidirá. Es una discusión que deja para lo posterior, pero no es todo. El organismo debe también renovar a los vocales del Consejo Nacional Electoral en medio de un proceso de elecciones generales. Hasta noviembre se finalizan los 5 vocales ya del Consejo Nacional. No vamos a alcanzar. O sea, vamos a seguir con CNE. Recordemos que un concurso toma entre 8 meses, 1 año, hasta 2 años, Milton, para la designación. Y aunque se refiera a nosotros cada vez que habla de la mayoría, dice que no hay ninguna y que si la hay, es porque los otros así lo creen. Intentando explicar eso que dicen, es la reconfiguración de poderes en el pleno del organismo. Este fin de semana la CONAIE eligió a Leonidas Issa como su candidato presidencial. Issa se suma a al menos una decena más de precandidatos que buscan ocupar el sillón de Carondelet. Ser candidato presidencial, pero que ante el pedido del pueblo así lo hará. Es lo que dijo el dirigente indígena Leonidas Issa, quien este 20 de julio fue electo como el candidato oficial de todos los pueblos y nacionalidades que conforman la CONAIE. Yo no he pedido ser candidato, no quiero ser candidato, jamás he construido mi referencia como luchador en este país para ser candidato.
Pero si hay una decisión colectiva, entonces esa decisión colectiva la asumimos todos. Fue Apauqui Castro quien oficializó que en esta asamblea extraordinaria de la CONAIE, donde participó la Ecuarunari, la CONAICE y la CONFENAIE, se decidió ratificar a Isa como su candidato para los comicios de 2025, pues en días pasados Pachacutic también decidió apostar por Isa, quien evitó participar de las manifestaciones del pasado 4 de julio por la eliminación del subsidio en los combustibles, pero en esta convención sí criticó al actual gobierno. Porque no estamos enfrentando únicamente al muchacho presidente, Daniel Noboa. Estamos enfrentando a las políticas del Fondo Monetario Internacional. Lo único para lo que sirve el presidente Noboa es para hacer caso, agachar la cabeza e implementar las políticas que quiere Norteamérica. Mientras tanto, otros movimientos políticos como la Revolución Ciudadana definirán sus candidatos en una asamblea prevista para los primeros días de agosto. Pero entre los posibles candidatos presidenciales con fuerza suena el nombre de Paola Pavón, actual prefecta de Pichincha, así como el actual vocal del CPCCS, Augusto Verduga, pero también el del ex jefe del Consejo de la Judicatura, Gustavo Yalc, y de la ex candidata del correísmo, Luisa González. Mientras tanto, el Partido Social Cristiano, que aunque tuvo una asamblea nacional el pasado 8 de junio, no se definieron candidaturas, pero suena el nombre de Henry Kronfle, actual presidente de la Asamblea Nacional. Hasta ahora, los precandidatos anunciados por un partido son Pedro Granja por el Partido Socialista Ecuatoriano, Andrea González por Sociedad Patriótica, Edwin Ortega con el respaldo del movimiento Gente Buena, Henry Cucalón por el movimiento Construye y por supuesto Daniel Noboa, actual presidente del Ecuador por ADN. Y precisamente de cara a los próximos comicios y a menos de 2 meses de que se inicie la inscripción de candidaturas, varias figuras aún no tienen movimientos políticos que auspician sus aspiraciones presidenciales. En esta lista consta, por ejemplo, la exasambleísta social cristiana Cristina Reyes y 2 oficiales en servicio pasivo de la Armada y de la Policía. Se buscan movimientos políticos. No concretar con alguno es lo que separa a varios personajes de su intención de correr por la presidencia de la República en las próximas elecciones generales. Dicen mantener conversaciones. La ex legisladora socialcristiana Cristina Reyes es una de ellas. Asegura estar convencida de querer participar como candidata a la presidencia. Las aspiraciones y las ilusiones y el deseo de servir están. No somos un país que pueda aglutinar a lo mejor un movimiento ciudadano, un tema de firmas. Necesitas la anuencia y necesitas también de alguna manera pues la venia de los partidos políticos para poder generar una candidatura. Ese es también el anhelo de 2 oficiales en servicio pasivo, uno de la Armada, Edwin Ortega, y Víctor Arauz, de la Policía. Yo les invito que echemos ese empujoncito que necesitamos para encontrar un movimiento que piense en país. Esto no se trata de izquierda o derecha, de capitalismo o socialismo, se trata de bondad. Ambos buscan acercamientos con tiendas políticas, es el requisito, pues en este tema, querer no es poder. Otro nombre, Luis Tillería, exconcejal latinoamericano en Londres, quien continúa en conversaciones con agrupaciones políticas. Los antiguos partidos políticos que fueron y que son responsables de la esclavitud nacional no pueden guiar al país por su senda de liberación. Está también Carlos Rabascal, ex candidato a la vicepresidencia por el correísmo, quien abandonó las conversaciones con Centro Democrático y empezó otras con Reto. Ellos buscan sumarse a una lista de precandidatos que ya va tomando forma, con rostros conocidos. En total, 17 agrupaciones políticas de carácter nacional están habilitadas para las elecciones de 2025. Habría por lo menos una decena de candidatos. Eso se sabrá con certeza cuando empiecen las inscripciones el próximo 13 de septiembre. La Presidencia de la República y la Asamblea Nacional vuelven a discrepar, esta vez por la ley del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. El Legislativo cuestiona al Ejecutivo por enviar un nuevo veto cuando procedía la publicación de este en el registro oficial. Las discrepancias entre el Ejecutivo y el Legislativo se mantienen debido a la ley reformatoria a las leyes del IES y del BIES, pues la Asamblea Nacional, mediante este comunicado, dio a conocer que el presidente de la República, Daniel Noboa, cometió un acto inconstitucional porque no dispuso que esta ley se publique en el registro oficial, sino que envió una nueva objeción
excepción a la norma, cuando esto no correspondía, porque el texto ya fue vetado parcialmente el pasado 12 de abril y posteriormente analizado por la Corte Constitucional. José Chalco es abogado constitucionalista y él es claro en afirmar que una ley no puede ser vetada 2 veces. El equipo jurídico de la Presidencia de la República se equivoca y se equivoca sistemáticamente con un error de bulto. El Ejecutivo cree que puede vetar 2 veces, cuando la ley orgánica de la función legislativa es taxativa en su artículo 65 y establece que una vez que hubo la objeción o veto presidencial por razones de inconstitucionalidad o también por razones de inconveniencia de una norma para el país, esto se resuelve en la Asamblea. Cabe destacar que el 21 de mayo la Corte Constitucional remitió el dictamen correspondiente a la Asamblea para su tratamiento con un plazo de 30 días. Respecto al tema, la presidencia también se pronunció al respecto. En este comunicado justificó la pertinencia de este nuevo veto, afirmando que se envió la segunda objeción parcial por inconstitucionalidad y por inconveniencia, porque identificó el texto corregido de la Asamblea Nacional que presenta una inconstitucionalidad en el artículo 7 y un error en el artículo 9. Eso además que habría riesgo en la sostenibilidad de las finanzas públicas. En su momento, el presidente podrá plantear reformas a esa ley y si hay disposiciones que considere el Ejecutivo que son inconstitucionales, tiene que habilitarse a través de la Corte Constitucional. Recordemos que de los temas objetados por Daniel Noboa fue la nueva conformación del Consejo Directivo del IES, que incluye a 2 nuevos integrantes para sumar un total de 5. No obstante, la Corte Constitucional declaró improcedente el veto a este artículo y concluyó que no es un inconveniente incluir a 2 nuevos vocales al Consejo Directivo. Hace pocos días se registró un fallo global de Microsoft, lo que desató incidentes aéreos, financieros e incluso sanitarios. Ecuador no fue la excepción. Expertos en este tema nos explican más en el siguiente reportaje. El sector aéreo a escala mundial fue uno de los más afectados tras el fallo en los sistemas de Microsoft, a raíz de una actualización de la plataforma de seguridad informática, provocando así vuelos cancelados, retrasos e interrupciones. Aunque en menor magnitud, Ecuador también se vio afectado tras esta falla y únicamente se registró la cancelación de un vuelo internacional. En Ecuador ha habido ciertas empresas que fueron afectadas, pero inmediatamente reaccionaron y se reinstaló o se reinició. Básicamente era de reiniciar varias veces y se puso en funcionamiento. La afectación es simplemente hacia todos los que usan el sistema operativo de Microsoft, pero no todo en el mundo se usa Microsoft. Expertos explican que como tal, la falla no fue de Microsoft, sino por la actualización defectuosa de la aplicación de ciberseguridad. Y este incidente no habría sido el primero que ocurrió. La falla se da por una actualización en la aplicación de ciberseguridad de CrowdStrike que genera una incompatibilidad con el sistema operativo Windows. Entonces, para aquellas empresas que tienen la protección de CrowdStrike, que recibieron esa actualización aplicada a sus sistemas Windows, esos sistemas se cayeron. Ambos expertos coinciden que tras la caída mundial de este sistema se perdieron billones de dólares y aunque parece hoy estar solventado, aún en puntos como en aeropuertos, bancos y hospitales monitorean la situación, redirigen el tráfico afectado a sistemas alternativos para así aliviar este impacto de una manera más conveniente. Por ello, si otra vez esta falla vuelve a ocurrir, los entendidos dicen que hay que estar preparados. La tecnología de por sí es inherentemente sujeta a riesgos. La tecnología no puede garantizar nunca un 100% de disponibilidad. Que las empresas tengan planes de contingencia. En este caso, esperemos las actualizaciones, no actualicen su computadora hasta que estemos seguros de que el propio Microsoft ya hizo una corrección con CrowdStrike, es decir, ya hay un parche que se llama un parche para conectar, para poner y tapar esta fisura que se ha producido en el sistema operativo. Eso además que se recomienda a los ciudadanos quienes usan directamente estos sitios informarse por los canales adecuados. Y la Corte Constitucional declaró improcedente el recurso para asignar un millonario presupuesto al Consejo de la Judicatura. Se trata de una acción de protección presentada por el expresidente del organismo, Wilman Terán, durante el periodo de su presidencia, durante el periodo de la presidencia de Guillermo Lasso.
La decisión de la Corte Constitucional finalmente fue tomada. Declaró la improcedencia de la acción de protección que Wilman Terán presentó en marzo del año pasado, es decir, cuando aún presidía el Consejo de la Judicatura, para exigir más presupuesto para la función judicial. Siendo más exactos, Terán, hoy procesado en los casos Metástasis e Independencia Judicial, exigía que el gobierno de ese entonces, a cargo de Guillermo Lasso, pague más de $250 millones al Consejo de la Judicatura, déficit presupuestario que aparentemente se mantenía con este órgano de justicia, pretensión que en un inicio fue aceptada parcialmente por una jueza de la Unidad Judicial de Quito y luego ratificada por la Sala de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha. No obstante, la Corte Constitucional ha declarado que se habrían obviado leyes específicas para regular el presupuesto general del Estado. La Corte sienta un precedente bastante importante para que las instituciones no pidan a través de acciones de protección disfrazadas a través de personas naturales modificaciones al presupuesto general del Estado. Ese presupuesto al final del día, la sentencia no se ejecutó, y no se ejecutó porque el Estado peleó, digamos, ante la Corte Constitucional y por ahí hubieron una serie de incidentes jurídicos. Además, la Corte Constitucional resolvió declarar que los jueces José Miguel Jiménez Álvarez, Mónica Beatriz Bravo Pardo y Miguel Ángel Narváez Carvajal de la Sala de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia incurrieron en error inexcusable. A decir de ambos constitucionalistas, ellos ahora enfrentarán sanciones. La sanción que pueden incurrir los jueces por esta declaratoria de la Corte Constitucional es desde una suspensión hasta la destitución. Una de las deficiencias de esta sentencia es que no se condena como parte accionante a Wilman Terán por haber desnaturalizado la acción de protección, haber abusado de esta garantía jurisdiccional y al menos haber sido condenado en costas procesales. A criterio de ambos expertos, esta decisión de la Corte Constitucional incluso podría implicar que la Fiscalía inicie una investigación penal por el delito de prevaricato. Y el ministro Roberto Luque rechazó las acusaciones de tráfico de influencias en la contratación de una barcaza para la generación eléctrica. Para Luque, las presuntas irregularidades tienen relación con el morbo mediático. Las revelaciones sobre un concurso supuestamente amarrado para favorecer a la empresa turca Car Power Ship en el alquiler de una barcaza de generación eléctrica han provocado la primera denuncia en contra del ministro Roberto Luque, quien dio inicio a la negociación, y de su gerente de la Corporación Eléctrica del Ecuador, Fabián Calero. Marlon Pasquel Espín es quien presume que hay un tráfico de influencias en el proceso precontractual y contractual para el alquiler de esta barcaza a la firma turca. Presentó su denuncia en Fiscalía y Luque cree que esto tiene que ver con los medios. Lo que está sucediendo ahora, el morbo mediático y la ahora formal presentación de una denuncia ante la Fiscalía General del Estado, me han hecho una denuncia y por eso necesitaba yo que los medios sepan nuestra versión del tema, pero yo sabía exactamente a qué me metía. En el centro de la polémica está este contrato cuestionado, pues se sugiere que la firma turca lo tenía asegurado incluso antes del concurso. El barco con los generadores zarpó 6 días antes de que el gobierno publique el proceso en compras públicas. El ministro de Funciones, Antonio González, dice que el barco pudo salir sin rumbo fijo. La barcaza salió efectivamente en esa fecha, pero no iba con destino al Ecuador, iba con destino a otro país en América Latina. Ellos, como negocio privado, pueden acelerar o desacelerar la entrega dependiendo de la oportunidad de negocio. Y resta peso a las denuncias. No obstante, hay estas supuestas inconsistencias en la contratación denunciada en Fiscalía. El exministro de esta cartera, Roberto Luque, dice que hubo 2 ofertas en firme. Solo la turca estaba como opción. Una de ellas con sistema propio de anclaje, nueva y alquiler. Otra sin sistema de anclaje, del año 1971 y a la venta, siendo la primera opción la mejor de ellas. Luque insiste en que pedirá que la Contraloría General del Estado intervenga para realizar un examen especial a este contrato. Los llamados a fiscalizar el proceso de compra que varios actores políticos y mediáticos han realizado, no solo que son bienvenidos, sino que yo personalmente haré lo posible para que las instituciones del Estado llamadas a hacer los controles pertinentes lo hagan. Lo cierto es que con 14 centrales hidroeléctricas, 37 plantas térmicas y una eólica, la realidad en Ecuador alarma, pero es innegable. Ecuador importa energía cada vez más y está lejos por ahora de tener la tan nombrada soberanía.
Tampoco se puede ocultar que la demanda de energía ha crecido en un 10% anual y que en estas condiciones imposible descartar que más adelante regresen los apagones. Y entre los planes de contingencia está precisamente el alquiler de esta barcaza que en medio de la turbulencia llegará a Ecuador en los próximos días.